Pues buenas tardes. Primero, gracias a los que habéis apuntado para estar aquí en la píldora formativa. En la charla se divide bueno, es de una hora, pero se divide como en dos sesiones. La primera es, como ha dicho Alicia, contar la experiencia que hemos tenido desde la creación y antes de la creación de la spin-off Initius, y luego la experiencia que estoy teniendo el camino que estamos siguiendo a la hora de presentar el proyecto a inversores y algunos tips concretos que podéis aplicar luego a futuro. Entonces, la charla, como he dicho, se divide en dos partes. Antes de empezar, voy a presentar un poco qué es la compañía Initius, qué es lo que hacemos y de dónde venimos y tal, y quiénes somos. Y lo que sí que quería explicar es que, como ha dicho antes Alicia, que habrá ciertos puntos en los que habrá vía libre para hacer cualquier cuestión, pero luego, si Alicia, si tú ves que hay como muchas manos levantadas o lo que sea, pues que no hay ningún problema, se me puede parar, ¿eh? Y lo que consideréis. Vale, pues nosotros somos Initius, que somos una spin-off de la Universidad de Granada y el Sistema Andaluz de Salud. En concreto, bueno, nuestro centro de transferencia fue FIBAO, que bueno, está basado en Granada. Y nacimos en el año 2000, en enero de 2018 empezamos la actividad de la compañía, pero es un proyecto que viene desde el año, yo creo que 2009, 2010, de investigación. Viene ahora vaya a ver un poco la rama, que viene de una rama que no tiene nada que ver con el tema del sector salud. Y bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es un dispositivo que lo habéis visto ya anteriormente, y ponerlo en contexto es una mujer embarazada, imaginaos de 7 meses, que empieza a sentir contracciones y dolor lumbar, que son los síntomas claros de estar de parto. Imaginaos en el séptimo mes de embarazo, entonces ella se piensa que está sufriendo un parto pretérmino. Bueno, pues va a urgencias y el ginecólogo tiene que filtrar si esta mujer realmente está de parto o es lo que ellos llaman falsa amenaza de parto pretérmino. El ginecólogo, las herramientas que tienen ahora son dos diagnósticos in vitro que miden, bueno, la concentración de diferentes proteínas en las segregaciones vaginales de la paciente, y con eso emite un diagnóstico sobre si la mujer está de parto o no. El problema es que los diagnósticos, bueno, aquí casi todos, me imagino que entenderéis un poco de la problemática que tienen algunos marcadores in vitro, y es que en concreto estos, que miden la concentración de proteínas, son marcadores indirectos. Entonces, son muy buenos, tienen un alto valor predictivo negativo, pero tienen un muy bajo valor predictivo positivo. ¿Esto en qué se traduce? Que son muy buenos diciendo qué mujer claramente no está de parto, pero de las mujeres que se hospitalizan tienen una tasa de falsos positivos altísima. Y al final, esto se ve reflejado en las estadísticas, que dicen que el 85% de las mujeres que están hospitalizadas con síntomas de parto pretérmino, al final no acaban dando a luz, y a esta mujer se le ponen corticoides, antibióticos, se les tiene una semana hospitalizada y al final, pues bueno, muchas de ellas incluso dan a luz en la fecha programada de parto. Entonces nosotros hemos desarrollado esta tecnología que veis aquí en pantalla, una sonda intravaginal. Bueno, no sé si ve el ratón o no, pero bueno, sí. Lo que sí, una sonda intravaginal y un display donde tenemos instalado nuestro algoritmo, y el funcionamiento es súper sencillo. Esto se introduce, se pone el espéculo, se introduce en la paciente que tiene síntomas de parto en la sonda hasta que toca el cérvix, y nosotros propagamos una vibración de 2-3 segundos, de muy baja intensidad, incluso por debajo del ultrasonido, y la sonda es capaz de medir cómo de blando el tejido del cuello del útero. Luego lo que nosotros hacemos es que tomamos ese valor como una variable dentro de una red de inteligencia artificial y lo combinamos con otras variables que están asociadas al riesgo de tener parto pretérmino. El índice de masa corporal, si has tenido previamente un parto prematuro previo, si has tenido una cesárea, etcétera. Y con eso somos capaces de diagnosticar en tiempo real si la mujer está realmente de parto o se trata de una falsa amenaza, y por lo tanto le ponen hidratación intravenosa y a las 2 horas pues te evitas la hospitalización. El dispositivo es súper sencillo de usar, el funcionamiento ya lo habéis visto, pero lo clave aquí es que el especialista hemos diseñado el software para que no tenga que interpretar nada, únicamente pone el historial de la paciente, rellena ciertas variables que tenemos que tener para poder trabajar con los algoritmos, introduce la sonda, pulsa el botón y aquí no aparece, no lo tenemos, pero aquí aparece directamente un mensaje de esta mujer está de parto o esta mujer no está de parto, punto. Está diseñado también para que, bueno, le vaya dando información en tiempo real al ginecólogo sobre si está apretando demasiado la sonda, si tiene que apretar un poco más,
está diseñado también, si no está tocando dentro del cervix, si está tocando apoyando la sonda en vagina, por ejemplo, se lo indica directamente por temas de tiempos de vuelo, en temas de ingeniería, etcétera. Es súper sencillo de utilizar y lo bueno que tiene es que en España la limitación que tienen las matronas es que no podrían hacer este test, pero en países como el Reino Unido, en países en vías de desarrollo, en Sudamérica, etcétera, es una tecnología que podría usar cualquier profesional sanitario. Ya he explicado un poco esto por encima, pero cómo funciona es que imaginaros el niño saliendo por el cuello del útero, el tejido tiene que ponerse blando y eso es un marcador directo. Pues nosotros medimos básicamente eso y además mejoramos el diagnóstico teniendo en cuenta otras variables de la madre. El modelo de negocio que nosotros tenemos dentro del dispositivo es que queremos venderlo a los hospitales de referencia y lo queremos vender incorporando la sonda, instalando el software que se ve aquí en la pantalla pequeña, en los ecógrafos que actualmente están en consulta, pero la revolución real del dispositivo viene en un dispositivo portátil que lo que queremos hacer es descentralizar el sistema sanitario, llevarlo a centros de atención primaria, bueno, esto sobre todo para Estados Unidos, a oficinas de ginecología, hospitales rurales, departamentos de emergencia. Esta mañana he estado, por ejemplo, hablando con un consultor que su mujer es de Zimbabue o de Zambia, no me acuerdo. De geografía del sur de África estoy un poco pelado. Pero me dijo que tuvo una amenaza de parto pretérmino y la evacuaron en helicóptero a Sudáfrica y luego llegó allí y era una falsa amenaza. O sea que esto se podría haber evitado si en uno de estos centros que tienen en Zimbabue, por ejemplo, o en Zambia, tuvieran nuestro dispositivo. No tienen por qué tener un ecógrafo, sino un dispositivo de bajo coste, que es el nuestro. Hemos validado ya la propuesta de valor. Esto vamos a hablar sobre todo después, pero con más de 200 ginecólogos y gestores de hospitales, aseguradoras, etcétera, con entrevistas que son lo más importante cuando quieres crear una empresa es esta diapositiva que tenemos aquí. Y el 90% han marcado que usarían el dispositivo mañana si lo tuvieran. Aparte, ya hemos hablado con los principales fabricantes de dispositivos de ecografía. Perdón. Y bueno, ya tenemos conversaciones con algunos de ellos y alguna carta de interés. Ahora mismo tenemos un prototipo funcional que ya está validado en pacientes embarazadas en Granada y estamos industrializando el dispositivo. Con este dispositivo planteamos hacer dos ensayos clínicos, uno para finalizar los algoritmos de diagnóstico y otro regulatorio, que se dice, para poder comercializar en Estados Unidos y en Europa. Vamos a hacer al mismo tiempo la FDA, que se llama, y el marcado C. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Desde el año 2018, desde enero de 2018, hemos levantado casi 1 millón de euros, 800.000 de fondos privados, ahora pues hablaremos del instrumento Mind the Gap y de Business Angels, que se llaman, y luego también un instrumento PYME y alguna ayuda adicional. El equipo actual somos, trabajando full time en la compañía, somos 3 ahora mismo, una persona que coordina el tema de calidad, una persona que se encarga de implementar el sistema de calidad y yo que estoy de CEO y estamos buscando 2 personas más y luego a tiempo parcial pues bueno tenemos Todd que tiene mucha experiencia en el sector de dispositivos médicos, trabaja con nosotros, que es una persona que ha tenido ya algún éxito previo y de Estados Unidos, Carlos Álvarez y la doctora Francisca Molina que pertenece a la oficina al Hospital de Granada, pero este tema lo coordina FIBAO en concreto. Aquí, Alicia, si quieren hacer una cuestión, paramos y antes de meternos en el tema concreto de la charla, si te parece, no sé si hay alguna cuestión y si no, pues seguimos. Estoy mirando, pero en principio no, en chat no hay ninguna pregunta. Vale, bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de... Lo que yo he puesto aquí ha sido un poco los puntos clave a la hora de crear la compañía. Quizás lo que yo recomiendo hacer antes de crearla y luego, justo en el momento de crearla, que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque así nos evitamos bastantes problemas que nosotros, por ejemplo, ya hemos sufrido. Perdón, que se ha ido la diapositiva. Vale, pues entonces, bueno, os cuento la historia un poco. Nosotros venimos de un laboratorio que no tiene nada que ver con la medicina. Yo soy aparejador y estábamos haciendo, yo llego después, pero se estaba haciendo un sistema de sensores para medir deformación en la junta de hidratación de los puentes, que al final es un material muy blando. Fibao y la Universidad de Granada se ponen en contacto, no sé, luego que lo cuenten si están por aquí, que creo que sí que están
que organizaron todo este tema, pusieron en contacto a un ginecólogo que ya falleció, el pobre, que era bastante conocido, se llama Jesús Florido, y al director del laboratorio de consistencia en tejidos de la Universidad de Granada, y juntos empezaron a aplicar el conocimiento de ingeniería de caminos o de ingeniería, lo que se llama mecánica de medios continuos, al problema del parto pretérmino, en concreto al campo de la obstetricia. En el año 2015, o sea, bueno, durante del 2012 al 2015 se avanza en el desarrollo de prototipos. Me parece que en esos 3 años salieron 6 versiones de prototipos y se crea, o sea, se empezó a trabajar en una idea de spin-off. En el año 2015 justo entré yo y fue cuando, bueno, yo decidí empezar a hacer el doctorado y, bueno, hablé con el director del laboratorio que se llama Guillermo Rus, y le propuse montar una empresa. Entonces me puse en contacto tanto con FIBAO como con la OTRI de la Universidad de Granada y me ayudaron a montar un poco la estructura, sobre todo el presentarlo a proyectos o a convocatorias abiertas, que ahora veremos que sí que fueron para el momento. La primera fue Caixa Impulse, que ahora creo que lo coordina Obra Social La Caixa, antes lo coordinaba Obra Social La Caixa y Caixa Capital Risk. Y es un programa de formación que, aparte de dar 70.000 euros a personal investigador que tiene una idea de crear una compañía o de licenciar una patente, una propiedad industrial a un fabricante o a una Big Pharma o lo que sea, le dan formación en temas de negocio, acceso al mercado, en fin. Aunque ahora mira, en ese momento sí que viene bastante bien y te da una idea un poco de la diferencia que hay entre investigar e innovar. O sea, que yo he estado yo he estado en la rama de investigación también, pero luego el foco es totalmente diferente. En el año 2007, a través de FIBAO, se prepara un proyecto para el programa que esté abierto también, aunque luego es una inversión privada, se llama Mind the Gap, que es de la Fundación Botín, y este programa consiste en que invierten 500.000 euros en una compañía que se tiene que crear y con el objetivo de generar un hito de valor en el que luego puedan entrar más inversores. Aquí, que creo que no lo he nombrado, el Caixa Impulse no. Y el Mind the Gap también nos lo dieron. Y eso por lo que creamos la compañía en diciembre de 2017, pero bueno, fue el 18 o 19 de diciembre, así que siempre decimos que nacimos el 1 de enero del 18. Entonces, algunos puntos que son claves, cuando yo estaba haciendo el doctorado, lo que yo estaba haciendo era investigar. Y eso significa transformar el dinero en conocimiento. Cuando se da el paso de intentar crear un spin-off o intentar ver cómo hacer llegar una tecnología al mercado, la visión tiene que cambiar de forma drástica. Y lo que tenemos que cambiar es un poco invertir el ciclo. La diferencia entre investigar e innovar es que en investigación tú transformas el dinero en conocimiento y una vez que tú generas ese conocimiento, lo que hace la innovación es transformarlo en dinero. Y esto no tiene ningún punto negativo así a priori, aunque a la gente le cueste mucho hablar de ello, porque al final lo que tú estás haciendo con eso también es llevarlo a la sociedad. Y eso es un poco lo que se hizo al principio, cambia un poco la visión. Rubén, El primer punto que hay que tener en... Sí, sí, sí. Rubén, Sí. te preguntan cómo te pusiste en contacto con la Caixa. Se hizo otra vez, no, eso fue en 2016. Y soy joven, pero se me olvidan muchas cosas ya. No sé si fue a través de la OTRI de la Universidad de Granada, si a través de... Luego, esto es una diapositiva que tengo al final. No, la convocatoria. No recuerdo si fue a través de FIBAO, si a través de la Universidad de Granada, pero sí que recuerdo que en los dos trabajaron en conjunto para preparar el proyecto. Y eso es una convocatoria abierta que se llama Caixa Impulse. Si vosotros buscáis Caixa Impulse, luego yo he puesto, en la presentación he dejado un enlace para que podáis clicar. Pero una convocatoria abierta. Tenéis que hablar con vuestra unidad de transferencia y a través de ellos preparar un proyecto. No sé si queda un poco resuelta. Sí, gracias. Vale, un segundo. Entonces, lo principal que hay que tener, incluso para preparar el programa de Caixa Impulse, que te lo exigen, es que tiene que quedar muy claro quién es la persona en el grupo de investigación que va a asumir la responsabilidad de crear la compañía. O si no va a crear la compañía, por lo menos desarrollar el plan de valorización que ellos llaman, ¿no?
Y lo que se tiene que fijar dentro del propio grupo es si esa persona va a asumir un rol temporal, es decir, si esa persona, una vez que se cree la compañía, quiere seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora, que es investigar, o bien, que es lo que yo hice, dejar el grupo de investigación y se convierte en el CEO de la empresa. O sea, ahí me imagino que habrá diferentes tipos de CEOs, pero la mayoría, pues yo ya, para hacer 2 más 2 casi que tengo que coger el móvil. O sea que investigar como tal no vuelve ya, a no ser que te interese luego a futuro. Pero hay que diferenciar muy bien lo que es ser el líder del laboratorio de lo que es ser el CEO de la compañía. Y una cosa que es clave es que nunca esta persona, el líder del laboratorio, tiene que tener la doble función y ser el CEO de la empresa. Nunca. Porque gestionar una empresa no es gestionar un proyecto de investigación. Aunque cuando estamos investigando nos parece súper complejo levantar fondos públicos, el control que hay que hacer sobre esos tipos de fondos públicos, cómo se emplean esos fondos, no tiene nada que ver con cuando tú estás dentro de la empresa, en una empresa en la que tiene una limitación mucha más abrupta del dinero que puede emplear, tiene una limitación de recursos humanos por encima de la que puedes tener en el laboratorio, porque tú al final te adaptas a los recursos que tienes y por otro lado tienes una persona encima de ti, que es la gente que ha puesto ese dinero, que ya te digo, ya os adelanto que van a exigir muchas garantías. Entonces, si hay una persona que tiene interés, normalmente esta persona que tiene interés en dejar la investigación y montar la compañía suele ser o un predoc o un postdoc, generalmente, porque el líder del laboratorio, por lo general, nunca, porque tampoco no merece la pena. La persona líder del laboratorio aporta muchísimo valor si sigue investigando y sigue dando soporte a la compañía de otra forma. Hay muchas formas de articularlo. Por ejemplo, si eres advisor de la compañía, puedes seguir vinculado a la compañía, puedes tener acciones de la compañía, pero tú sigues investigando y haciendo lo que a ti te gusta y en lo que eres bueno. Ser un buen investigador o un buen líder de grupo de investigación no significa ser un buen emprendedor. Eso es un punto que hay que tener súper en cuenta. Y a nosotros nos generó muchos problemas al principio. Y bueno, lo de no veo la perversión por ninguna parte es que he ido a muchas charlas en las que se dice me pasé al lado oscuro y yo aquí no veo el lado oscuro en ningún lado, porque si hay una persona, o sea, no existe una persona que coja el testigo y monte un spin-off y saque un producto al mercado, al final se va a acabar quedándose o en el laboratorio o va a llegar a una empresa grande, va a adquirir la licencia o va a hacer dinero con algo que habéis creado vosotros con vuestra mano. Entonces, bueno, en cuanto antes empecemos, en Estados Unidos esto se ve súper claro, pero aquí en España, en cuanto empecemos a dejar de ver el demonio en crear una empresa y en ganar dinero, que al final, pues bueno, hay que vivir, también se hace dinero trabajando en la universidad. O sea que he visto que hay alguna pregunta, si quieres respondo. A ver, Alicia. Sí, preguntan María de la Fuente, ¿quién ha sido el CEO en vuestro caso? Si ha sido una nueva incorporación, creo que quiere preguntar. Sí. El CEO soy yo. El CEO soy yo. Yo estaba haciendo el doctorado, estaba en el segundo año del doctorado y abandoné el doctorado y monté la empresa. Y ya, pues no lo terminé, lamentablemente. Así que seguimos. Nada. Gracias, Tiana. Vale, continúo entonces. Vale, los puntos positivos, bueno, ya me lo he soltado, que es lo que acabo de decir. Entonces, yo creo que ahora vamos a empezar a hacer como una guía de lo que si yo ahora volviera atrás, lo que yo haría. Y muchas de estas cosas no las he hecho, pero ahora mirando atrás y teniendo un poco más claro el plan de desarrollo, sí que empezaría por estos puntos básicos. Hay 4 puntos clave que hay que tener en cuenta, incluso antes de crear la empresa, porque muchas veces se hace el esfuerzo de hacer una patente, de poner a gente de acuerdo, que eso es un esfuerzo enorme, y más cuando es más de una persona es un esfuerzo enorme. Invertir dinero, invertir tiempo y luego al final es una idea que no tiene sentido. Lo primero que hay que hacer es hacer una revisión, que estamos hablando de tecnología, aquí. Hacer una revisión de las tecnologías que hay similares a lo que vosotros estáis desarrollando, pero no únicamente en estudios científicos, sino en bases de datos de patentes. Aquí he puesto algunas, desde la OTRI y desde FIBAO siempre se habla de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero mira que la página que más útil me resulta es Lens.org.
que ahí te viene, ahí puedes encontrar las dos cosas, una base de datos que puedes buscar bibliografía y también patentes, porque no todo lo que se patenta se publica. Entonces, revisar un poco el estado actual de la tecnología en lo relativo a vuestro campo y hacer como un pequeño informe. Lo siguiente, y aquí ya viene un poco tanto. Esto es partiendo de que ya hemos asumido que hay que crear una compañía o que tenemos la idea de crear una compañía y que hay alguien que se dedica a hacer este esfuerzo de reunir toda esta información, que es súper importante. ¿Para qué se va a utilizar la tecnología? Y esto quiere decir, nuestra tecnología podía usarse para ver cómo se deforman los puentes, pero lo que le da valor a la tecnología en sí no es la tecnología, sino el uso o la necesidad que cubre. Entonces, estudiar un poco en qué se va a utilizar la tecnología y cómo va a validar la hipótesis que tú tienes de funcionamiento. Es decir, tú puedes plantear, nosotros podemos plantear que el dispositivo va a diagnosticar el 100% de las falsas amenazas de parto pretérmino. Vale, pues hay que fijar un plan de cómo vas a validar eso tanto a corto como a medio como a largo plazo. Y eso significa hacer pruebas en laboratorio. A corto plazo, me imagino, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto, pero a corto plazo es hacer pruebas en laboratorio con... Bueno, no he preguntado ni siquiera. Yo estoy enfocando esto desde un punto de vista de dispositivos médicos. Si es algo de farma o terapia, ahí ya ando un poco más perdido. En dispositivos médicos, sí o sí, porque además esto es un proceso que se enseña, no tiene más. Sí que hay que hacer esto. A corto plazo, hacer pruebas en algo que simule el entorno real, pero que no es el entorno real. A medio plazo, probablemente lo que se asimila con un fase 1 en fármaco, que es paciente o fase 1 como se denomine, pero es en pacientes totalmente, en muestras humanas, que tengan la patología, y a largo plazo, que aquí es la prueba regulatoria, bueno, para sacar el dispositivo médico al mercado, tiene que tener dos certificaciones, o más de dos. Si quieres comercializar en Europa el mercado C, si quieres comercializar en Estados Unidos la FDA, la aprobación de la FDA. A largo plazo, lo que te piden todos estos organismos es que tenga una validación que sustente un poco lo que tú propones o lo que se llama claims, que sustente eso con unos datos científicos robustos. Entonces, bueno, hay que plantear un poco qué tipo de prueba va a hacer para validar el funcionamiento de tu tecnología. Las principales características de tu funcionamiento, es decir, qué forma va a tener el dispositivo, cuánto tiempo necesitas para adquirir una medida, hacer un boceto del propio prototipo, etcétera. Y luego, si todo esto funciona bien, hablar con vuestra oficina de transferencia y ver si hay posibilidades, si es patentable, si hay actividad inventiva, si no la hay, intentar fabricar un prototipo físico. Y aquí no me refiero a hacer un prototipo definitivo, pero sí algo que vosotros podáis asumir o que tengáis en mente que puede ser la versión final del producto. No va a ser, por supuesto que no va a ser, pero el objetivo de sacar un prototipo físico es que imagino que vosotros casi todos sois de hospitales, pero pensad que yo venía de la rama de ingeniería y el objetivo del prototipo físico es reunirme con ginecólogos, en mi caso, y ver si les cuadra, si no les cuadra, si esto es demasiado grande, si esto es demasiado corto, si el funcionamiento que yo propongo, que ya he planteado arriba, encaja dentro de lo que ellos necesitan en su día a día, etcétera. Y luego, antes de crear la compañía, sí que es súper importante primero tener una validación, al menos en entorno de laboratorio. ¿Por qué? Porque luego hay un gap, un hueco muy importante en temas de financiación. Si no tienes mínimo una prueba, una validación en entorno de laboratorio, va a costar muchísimo financiar el proyecto a futuro. Muchísimo. A nosotros nos ha pasado. Nos equivocamos y licenciamos demasiado pronto y lo hemos pasado bastante mal para tener los datos que necesitamos. Y esto se llama TRL4. Este gráfico, a ver, creo que está el chat en medio. Este gráfico es asqueroso, es súper feo, pero lo que quiere decir es eso. O sea, el resumen de todo esto es lo que yo he contado. Que tenga una revisión del estado del arte, que tenga una hipótesis de cómo va a funcionar tu dispositivo, que tenga un prototipo físico y que lo hayas validado al menos en laboratorio. El punto idóneo para crear una compañía es TRL4, por lo menos de dispositivos médicos, sí o sí. Y es importante tener esto y luego validarlo no solo en temas de tecnología, sino en los siguientes puntos. Hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta, porque eso va a delimitar el plan de desarrollo, a tener una primera aproximación a la normativa que regula el acceso del dispositivo al mercado.
En Europa está el marcado C. Hace poco se implementó esta normativa. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, no digo que conozcáis perfectamente la normativa, porque ni siquiera alguien que está mucho más avanzado nosotros no la conocemos de forma directa. Tenemos una persona que se encarga únicamente de eso. Pero sí controlar qué normativa te va a regular el acceso a poder comercializarte tu tecnología. Y en Estados Unidos se llama FDA, Approval. Lo importante que hay que conocer, sí o sí, antes de crear la compañía de tu dispositivo, de tu tecnología, es qué tipo de dispositivo es. En el mercado C hay 4 tipos de dispositivos. Clase 1, que básicamente casi ninguno encaja aquí. Clase 2, clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3, en función de cómo se clasifique tu dispositivo y de cómo y de qué es lo que hace, cada una de estas clases, conforme va subiendo, aumenta el número de requisitos que te piden, o el número de pruebas que tienes que tener, o implementación de sistemas de calidad, etcétera, para que tú puedas comercializar. Esto en la normativa, en esta propia normativa, si tú tienes una descripción muy clara de tu dispositivo, es un árbol de decisión, así que puedes clasificarlo sin ningún problema. Esto es importante tenerlo antes de crear la compañía. ¿Qué tipo de clasificación es tu dispositivo? El nuestro es un clase 2A, por ejemplo. Y en la FDA tienen el homónimo. Ellos tienen únicamente 3 clases. Clase 1, que es muy poco. Clase 2, que es lo que se puede cuadrar bajo lo que ellos llaman un 510K, que eso es que hay una serie de dispositivos en el mercado que son muy parecidos al tuyo. Entonces tú dices, como el mío es muy parecido a este, pues intento seguir la misma ruta que han seguido ellos y hacer la aprobación de la FDA mucho más rápida. Eso sí que es verdad que aquí no te cambia tanto el tema de tiempo, sino el tema de validación clínica. En la FDA, pasar de un clase 2 a un clase 3, uno, probablemente sea un tamaño muestral en el ensayo clínico mucho más alto. Dos, hay que ponerle un cero más en el presupuesto. Y estamos hablando a lo mejor de pasar de 3 millones a otro cero. Y un clase 3, que es cuando ya tiene, aquí, ellos lo clasifican en función del riesgo que representa para la paciente o para el, en otro caso para el feto, etcétera. Y en función de eso te clasifican en un punto o en otro. Aquí es sota caballo rey, o sea, si tú tienes la descripción de tu dispositivo, está claro dónde vas a ir, porque la regla no deja lugar a dudas. En Estados Unidos lo que se suele hacer es que se tiene una conversación con la FDA, tú le planteas tu plan regulatorio, tu plan clínico y ellos te dicen, y una primera aproximación de dónde tú crees que está, y ellos te dicen pues sí o pues no, eres un clase 3 y tienes que hacer esto. Al menos, o sea, no tienes que tener antes de crear la compañía todo esto definido, pero sí saber o intentar entender qué tipo de dispositivo eres, tanto, depende de dónde quieras comercializar, pero tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, lo que digo aquí, que limita mucho, delimita, nos ha colado, o sea, sí, delimita también los ensayos clínicos, el tamaño muestral, y luego un consejo que cuando ya se está muy avanzado en el plan de desarrollo desde dentro de la universidad, empieza a haber convocatorias en las que puedes pedir cosas que no son únicamente desarrollo, investigación, sino que hay partidas subcontratadas de estudios de mercado, de no sé qué. Pues un consejo que a nosotros nos vino bastante bien es subcontratar lo que se llama roadmap regulatorio. Yo lo recomiendo, no cuesta mucho, depende de la consultora, tampoco poco, cuesta por debajo de 10.000 euros, creo que podéis conseguir, que son un proyecto de investigación del orden que se dan, pues encaja bastante bien y ayuda muchísimo, porque te solucionan todas estas dudas. Siguiente. Y el tema de validar la necesidad clínica. Como he dicho al principio, esto es lo más clave. O sea, esto es lo más clave. Tú puedes tener una tecnología súper buena, pero si no tiene cabida en el hospital, no la van a usar. Y si no la van a usar, no tiene sentido que gastes 5 millones de euros, 5 años de tu tiempo, para que luego se quede guardado en un laboratorio. Entonces, lo que yo recomiendo antes de crear la compañía es hacerte mínimo, este es el mínimo, 20 entrevistas con médicos, o sea, diferentes, cogiendo desde aquí, médicos, pacientes y gestores de hospitales y laboratorios. Aquí no lo he puesto, creo. Bueno, el consejo aquí es que si hablas con un médico, que no sepa ni siquiera lo que tú estás haciendo. Únicamente, como además tendréis correo arroba, voy a poner un ejemplo, arroba y tema, pues estamos haciendo un estudio de tal, me gustaría saber tu opinión sobre el tema y que te cuenten ellos la problemática que tienen. Si tú le cuentas lo que tú estás desarrollando, primero vas a sesgar la opinión que ellos tienen y segundo, a la gente en España tenemos un problema, si fuera de Estados Unidos sería otra cosa. Pero en España nos cuesta mucho decir las cosas que nos gustan a la cara.
Y entonces no te van a decir lo que quieres escuchar, básicamente. Mientras que si tú te sientas y le preguntas cómo es tu día a día o qué problemas tienes relativos al parto prematuro en concreto, pues tú ya vas un poco, él te cuenta los problemas que tienes realmente. Si no te habla sobre lo que tú estás desarrollando o sobre un método diagnóstico, lo que sea, que tú estás desarrollando, la patología que cubre eso, pues no genera un problema realmente. Y oye, si lo que estás haciendo no tiene sentido para el que lo va a usar, pues igual hay que darle otro punto de vista. No significa que no sirva. Nosotros nos focalizamos, no voy a contar mucho, pero empezamos el proyecto pensando que íbamos a pronosticar parto pretérmino. Haciendo una entrevista nos damos cuenta de que el foco no tiene que ir tanto ahí, sino a diagnosticar en emergencias qué mujer de las que van a estar de parto no. Porque para la otra indicación, por ejemplo, no había ningún fármaco que se pudiera aplicar a las pacientes y no tenía sentido de pronosticarla. Le estábamos dando un problema al ginecólogo. Sin embargo, buscando una propuesta de valor que le solucione un problema al ginecólogo y que aparte ahorre gastos para el sistema sanitario, pues te facilita mucho el tema de la adopción de la tecnología. Describir lo que necesitas después de sacar todas esas entrevistas, describir perfectamente la patología y no únicamente desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de cómo se aborda actualmente. ¿Qué hay actualmente? Y esto quiere decir, hemos visto antes que hay que hacer como una revisión bibliográfica. Una cosa es lo que tú compites a nivel de tecnología y otra cosa es lo que tú compites a nivel de indicación. Nuestros competidores a nivel de tecnología son los ecógrafos, pero nosotros no competimos contra un ecógrafo. Nosotros competimos contra un diagnóstico in vitro que analiza una proteína. No sé si se entiende el símil. Una cosa es la tecnología con la que tú estás basado y otra cosa es la indicación. Lo que tú tienes que buscar es la indicación, qué soluciones actuales hay para esa indicación. Y con todo esto, lo coge de Google, pero vamos, que el nuestro si lo pusiera, lo coge de Google porque se entiende algo. Si cogiera el nuestro, pues no se entiende nada, porque es mucho más complejo y con esquemas de flujo y tal, pero entender el paciente o la necesidad que tú estás abordando, quién es, a quién le soluciona una necesidad y qué actores hay alrededor y cómo tú perdón, sí. Y cómo tú puedes cambiar la vida o cómo puedes hacer más sencillo o más complejo. A veces nosotros hacemos la vida más compleja de gente en cada uno de los actores que hay relacionados con tu foco, ¿no? Y ahí puedes tener mucho más claro quién es tu usuario, que en el sistema sanitario es diferente de quién es el que te compra, quién es el paciente, qué papel juegan las asociaciones de pacientes, qué papel juegan los suministradores de tecnología, quién es el gestor de compra. Bueno, eso es súper importante. Cambiar, por ejemplo, de una comunidad autónoma a otra. Aquí en España, pues imaginaros de un país a otro, etcétera. Y eso es súper importante tenerlo y es súper importante tenerlo antes de crear la compañía. Si tú te pones a hacer este análisis y encuentras que tiene una tecnología súper guay, que tiene un acceso al mercado súper rápido, pero que no soluciona nada o que no va a mejorar nada en el sistema sanitario, olvídate. Busca otro foco para esa tecnología o busca otro proyecto. Y así es un poco duro, pero... Entonces, pasando ya un poco a la financiación que hay que crear o sea, la financiación que hay que conseguir para la creación de la empresa, esto es un poco complejo porque yo me acuerdo desde que yo tenía un contrato de doctoral hasta que se creó la empresa, fueron 8 meses, me parece que fueron, si no fueron más, en la que, al contrario de lo que pensamos, yo dejé de ganar dinero y tuve que poner dinero para hacer viajes, para ir a ver a gente, para intentar convencer a inversores, etcétera. Entonces, si antes de crear la compañía, pensad que nosotros la creamos en enero, pero el programa Mendegap empieza a trabajarse mucho antes y yo tengo que ir cerrando reuniones antes. O sea que eso no... Yo me hubiera gustado empezar justamente crear la empresa y tener sueldo, que al principio, por ejemplo, tampoco tuve sueldo. Cuanto más ayuda puedas conseguir, mejor. Y cuanto más cerca, más lejos puedas llegar en temas de financiación desde dentro de la propia universidad o desde dentro de la propia unidad de investigación, mucho mejor. Entonces, la primera ayuda que yo recomiendo sí o sí, que hay que hacer sí o sí, es Kaizen Impulse. No sé si he puesto aquí el link. Por aquí tiene que ir el link, ¿eh? Y si no lo he puesto, me suena que sí. Me suena que sí, pero bueno, si no ponéis Kaizen Impulse y os saldrá. Tiene dos ramas. La primera es para fases en la que estén de TRL1 a TRL4, que es básicamente antes de crear la compañía. Está abierto hasta el día 16, hasta el viernes que viene.
y la OTRI o la Oficina de Transferencia de vuestra unidad de investigación os ayudaría. Yo no sé quién está aquí, pero yo me imagino que la mayoría de la unidad de transferencia que hay aquí han tenido experiencia preparando este tipo de proyectos. Os ayudarían a preparar una propuesta y eso es un programa presencial en el que la persona que ya se asume que va a dejar la compañía perdón, la institución para crear la empresa o bien para hacer de transición hasta que se encuentra un CEO, va a ir allí, va a adquirir formación en temas de negocio, acceso a mercado, regulación, todo lo que hemos estado hablando. Protección industrial, etcétera. Y aparte te dan financiación para cierto tipo de cosas, como por ejemplo, hacer un roadmap regulatorio, hacer un estudio de los competidores. Creo que eran 70.000 euros en la edición en la que yo estaba, yo creo que incluso dan ahora más. La siguiente, si todavía estáis en la unidad, que estoy siguiendo por la mano, pero no lo veis, la siguiente, el Kaizen Pulse Consolidate, eso es para proyectos que ya han pasado esta fase, pero que todavía están en la unidad de investigación. Me parece que dan hasta 300.000 euros para el proyecto. Y está súper bien. Nosotros ya no podíamos aplicar porque ya estábamos constituidos y lo sacaron el año pasado, pero está súper bien. Y luego, por otro lado, aquí sí que está el link seguro. Como tendréis la presentación, luego le clicáis y tal. Todos los años sacan una convocatoria. Una vez que tú terminas Kaizen Impulse y ya tienes tu plan de negocio, quiénes son tus competidores, y es súper importante todo esto y la documentación generada y tal. Hay otro programa que se llama Mind the Gap, que lo coordina la Fundación Botín. Y esto es para justo antes de crear la compañía, esta fundación acuerda invertir 500.000 euros en la compañía que se va a crear, se crea la empresa, invierten 500.000 euros, no lo ponen de golpe, sino que va asociado a diferentes hitos y aparte te ponen un asesor externo que, que te da soporte en temas de negocio, sobre todo en los primeros pasos, como a mí me pasaba al principio, y todavía me pasa, ¿no? Pero al principio me pasaba mucho más que yo venía de la vertiente investigadora y no tiene nada que ver investigar con intentar sacar una empresa. O sea, no es ni más complicado ni más difícil, sino es absolutamente diferente. Y al principio sí que viene súper bien tener a alguien, por ejemplo, el nuestro se llama Carlos Álvarez y tiene como 25 o 30 años creando empresas y bueno, evaluando para inversores, etcétera. O sea, que sabe mucho lo que hace. Y está súper bien. Y ese programa también lo recomiendo. Este nos ayuda a prepararlo. Sí que tienes que tener un acuerdo, me parece, Mind the Gap, el programa Mind the Gap, con tu unidad de transferencia. Y en este caso, por ejemplo, nosotros lo preparamos con Fibaos, que nos ayudaron bastante a la hora de preparar la propuesta. Rubén, por aquí te preguntaban eso, qué formación recibiste para ser CEO y si hiciste algún MBA. Pues formación, pues lo que he ido aprendiendo poco a poco, la verdad. Y leyendo mucho. Y luego al final, conforme tú vas, lo principal que hay que hacer sí o sí es el tema de la entrevista. Entonces, cuando tú te van contando cosas, como tienes que hacer entrevistas no solo a ginecólogos, sino también a pues, temas de acceso al mercado o aspectos regulatorios, pues cada vez que yo iba encontrando un poco, imagínate, pues el fibronectina, que es uno de los competidores que nosotros tenemos, pues estudiar un poco cómo han entrado ya al mercado, qué inversores tienen, porque me pueden interesar a mí tenerlos o tenerlos lejos. Temas de negocio, intentar bajarme la documentación que ellos colgan en internet. Ha sido bastante autodidáctico. Y luego, lo que sí, lo del MBA, pues yo creo que inicialmente, si has estado siempre dedicado a una carrera investigadora, no tiene mucho sentido, porque, primero, porque valen un pastizal increíble, que yo quiero hacerlo, que no digo que no, pero creo que no es el momento todavía. Creo que está bien tener experiencia de mínimo 5 años gestionando una empresa para poder aprovechar bien la formación, porque yo me acuerdo que cuando creé la empresa quería hacer un MBA y ahora lo pienso para atrás y digo, pues si hubiera hecho el MBA seguramente no hubiera entendido ni por qué se habla tanto de recursos humanos, ni por qué se habla tanto de liderazgo, que no se ve yo ni lo que era liderazgo, ni lo que era liderazgo, no es el tema de ser líder, sino es una serie de formación o de características que tienes que tener para gestionar un equipo bien. Lo importante que son los recursos humanos, etcétera, no te das cuenta hasta que no estás trabajando. Entonces, gastarte 70.000 euros que cuesta un MBA, bueno, creo que son más incluso, 70, 80.000 euros en IS o Instituto de Empresa, sin aprovecharlo bien, yo lo haré cuando termine con esta empresa, probablemente sí lo haga.
pero creo que no merece la pena hacerlo así, nada más terminar o empezar a trabajar en una empresa privada. No sé si hay alguna por aquí más, si no, sigo con la Sí, diapositiva. acerca del roadmap. ¿Cuál Sí. contrataste en tu caso? En vuestro caso, vaya. Pues no sé si puedo, no sé si debería decirlo porque no me pagan, por eso. Y no sé si debería decirlo porque igual ha cambiado, pero yo me acuerdo que a través de Guess Impulse hay muchas muy buenas aquí en España. Nosotros lo hicimos con Josep Luis Falcó, que ahora en su momento lo contratamos a Antares Consulting, creo que se llamaba, y ahora creo que se llama Genesis Biomed. Pero eso también te lo hacen, por no hacer publicidad gratis, te lo hacen también, sé que te lo hacen también Acierta, que son una compañía de Madrid, sé que te lo hace también, ¿quién más lo hacía? Asphalion, que están en Barcelona, sé que lo hacen también aquí arriba. Nosotros estamos ahora en el País Vasco, aunque sabemos de Granada, pero estamos en Bilbao, sé que lo hacen aquí y estos sí que sé que son súper buenos. A3Z, que están aquí en Bilbao. Y seguro, o sea, si vosotros ponéis roadmap regulatorio en Google, España, te salen un montón de empresas. Hay un montón. Pero sí, nosotros lo decimos con Genesis. Genesis Biomed. Y tenemos una última que te consultan bajo qué condiciones se hace una inversión así. No sé si puedes Sí. contestar ahora o después. Bueno, después hay otra de inversión, pero es que vamos un pelín tarde, pero bueno, lo cuento rápido. Normalmente cuando se crea una compañía, hay diferentes socios y cada socio se dice que tiene una parte de la compañía que se llama equity. Y bueno, cuando te entra un inversor, lo que hace es que te pone dinero, pero se queda con parte de la compañía. Entonces, en función del estado de la empresa, del desarrollo de la empresa, de la oportunidad de mercado, etcétera, pues esa parte que se queda en función del dinero que te pone, una o será otra. Aquí no hay una regla de cómo entro en esta etapa, me quedo en este porcentaje. Lo que sí que está claro es que Loreto solicita anotar. Adelante, Loreto, anota lo que necesite. Que, bueno, no sé, a ver si lo va a anotar aquí. Espérate un segundillo. Lo voy a quitar. Que lo que sí que está claro es que se van a quedar un porcentaje de la empresa. Y eso sí o sí. Pero bueno, también es lícito porque son la gente que pone dinero. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que esto es el último punto de investigador a emprendedor, que nosotros cuando estemos investigando estamos haciendo algo, primero, bajo el sueldo de la institución y segundo, bajo las instalaciones de la institución. Cuando alguien de Philips genera algo, Loreto, no sé, escribe por chat si no te importa, por favor. Cuando alguien de Philips hace un avance en un dispositivo de Philips, al de Philips no se le ocurre decir que es suyo, es de la institución. Que luego la institución da un porcentaje de los royalties, que luego la institución deja a la persona que se pide una excedencia para crear la empresa, bien. Pero no confundir investigación con mi investigación, porque eso a nosotros nos ha traído muchos problemas de algunos de los socios. No sé si ya me he ido por la rama, eso no era. Pero bueno, ya era el último punto de la diapositiva esta. Voy a decir rápido esto, corto la presentación aquí y luego hay otra de inversión. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que cuando queráis crear la compañía, si tenéis ya patentes dentro de la institución, hay que hacer un acuerdo de licencia para pasarlo de la institución a la compañía. Bueno, pues no penséis que esto, por muy eficiente que sea la institución, mínimo 6 meses se le van ahí, negociando el acuerdo de licencia, quien lo tiene que firmar, y no sé, lo siento si hay aquí alguien del CSIC, pero como es algo a nivel estatal, el CSIC, por ejemplo, Dios, el tiempo que se pega firmando esto. Pero es normal porque al final es un tema institucional, tienen que firmarlo. O sea, que el acuerdo de licencia, primero, que tengáis a alguien que entienda de licencia, y si no, pagar a un despacho de abogados, que para eso están. Y segundo, que lo hagáis con la previsión de tiempo suficiente porque luego no queréis ver con la inversión, si tenéis inversión comprometida y que no llega el acuerdo de licencia. Segundo, es súper importante tener un pacto de socios. Da igual que sea tu compañero de laboratorio que ha estado trabajando 15 años contigo, un pacto de socios es un contrato entre las diferentes partes que van a crear la compañía que regula qué pasa
qué hace cada uno, si entra alguien quien tiene que dedicar, no sé. Hay diferentes tipos de cláusulas, por ejemplo, si yo quiero vender parte de mis participaciones y me llega una oferta, porque tú estás dentro de la compañía, tú te puedes adherir también a esa oferta. Eso, hacerlo con un abogado porque es súper importante. Lo que te gastes en abogado al principio, te lo ahorras luego. Eso es siempre. Eso por un lado. Y segundo, en el pacto de socios, y es un fallo que nosotros tuvimos, si alguien quiere participar en la compañía, que firme en el pacto de socios cuántas horas va a dedicar al mes. Y si no se dedican al mes, que tenga, o sea, o cuantificar de alguna forma la implicación de las personas. Porque luego, a nosotros nos ha pasado que creamos la compañía, éramos 10 socios, que ya, imaginaros para poner de acuerdo a 10 socios, la de Dios, la que liamos. Y al día siguiente, si he visto después a 4 o 5, he tenido suerte. Entonces, ¿todos vamos a participar desde el principio? Pues todos participamos desde el principio, pero todo el mundo firma 20 horas semanales o las que se dediquen, cada uno lo que pueda. Y no pasa nada, pero si se deja todo por escrito, luego se evitan malos rollos y problemas. Búsqueda de financiación, que cuando antes empecéis, si tenéis idea de crear compañía, mejor. Y ahora vamos a explicar un poco, dependiendo de la etapa en la que estéis, que no sé si me da tiempo, a mí me da igual pasarme de tiempo, pero bueno, lo que veáis. Pero dependiendo de la etapa, tenéis que ir a un sitio u otro a buscar financiación. Y luego, lo que he dicho muchas veces durante la charla, no confundir investigador con emprendedor, porque las habilidades que hay que desarrollar es un tema de habilidades. En un entorno no tiene nada que ver con otro. No tiene nada que ver con otro. Y no estoy diciendo ni que sea el investigador mejor, ni que sea el emprendedor peor, ni viceversa. Simplemente que son cosas diferentes. Aquí se ha acabado. Aquí tenéis mi contacto. No, no, nada, sigue adelante y, bueno, si hay alguna pregunta también lo que pueden hacer es contactar contigo o conmigo y ya lo dirigimos Vale. vía correo.